Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden, soy un editor con la Rushback Televisión y quiero darles la bienvenida a una videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRoche. Hoy es el 5 de octubre y esta va a ser un acontecimiento muy significativo. Quiero anunciar también que esta solamente es la primera de una serie de videoconferencias en las que participaremos, que difundiremos de aquí a las elecciones del 6 de noviembre. Se celebrarán a esta hora, los viernes por la noche, en este sitio de web. El señor LaRoche ha tomado la decisión de iniciar estas videoconferencias por una razón muy específica. Estamos en medio de una situación muy peligrosa y esta serie de acontecimientos se requiere porque el señor LaRoche participa directamente en el proceso de debate entrando a las elecciones presidenciales, sino también el resultado de los acontecimientos muy significativos que ocurrirán de aquí a las siguientes 5 semanas va a ser de gran importancia, como lo ha sido hasta la fecha. Las siguientes 5 semanas, nosotros esperamos que cambiarán mucho las cosas. Eso es contrario a lo que mucha gente piensa, los que piensan incorrectamente en la garantía absoluta predestinada de una victoria de Obama, lo que ellos habían pensado hasta la fecha. La gente que había pensado en tal predeterminación, si ven los acontecimientos del último mes, pueden ver que estaban actuando francamente como necios o tontos. Los acontecimientos del 11 de septiembre en Benghazi, lo que el señor LaRoche ha caracterizado de manera muy apta, el segundo 11 de septiembre, donde se tenía conocimiento previo del peligro al embajador Stevens y que corría peligro su vida, se tenía conocimiento dentro del gobierno de Obama, pero luego se encubrieron los hechos. Lo que se ha denominado por parte de gente como el ex gobernador Huckabee del estado de Arkansas, están diciendo que este es el Watergate de Obama o Benghazi Gate. Este es un encubrimiento todavía más amplio en el que ha sido cómplice el gobierno de Obama. Pueden ver, por ejemplo, la negativa a entregar las 28 páginas de la informe sobre el 11 de septiembre que encubrió el papel de los sauditas en el primer 11 de septiembre. Estos son algunos de los crímenes de los cuales el gobierno de Obama es culpable. Segundo, lo que pasó el miércoles por la noche. Si vieron el debate, y estoy seguro que sí lo vieron, porque 70 millones de televidentes vieron el debate en Estados Unidos, vieron que su personalidad narcisista se presentó de manera absolutamente desnuda y vieron al verdadero Barack Obama. Lo que LaRoche ha dicho desde el personaje fallido de Barack Obama a un caso clínico tipo Emperador Nerón se manifestó para que todo el mundo lo pudiera ver, porque lo forzaron a que en una situación donde tuvo un reto por parte de Mitt Romney, la decisión de Mitt Romney de presionarlo sobre el caso de los llamados paneles de la muerte en el programa de atención médica de Obama. Acuérdense, por esto LaRoche le puso el bigote tipo Hitler a Obama en primera instancia y luego presionarlo también sobre la política de economía verde y también la cuestión de la ley Dodd-Frank. Aquí estamos para decirles que la realidad todavía existe y mientras Obama sigue en el poder, estamos al borde de una posible guerra termonuclear. Y creo que las declaraciones de Lavrov, el canciller soviético y ruso, en el programa de Charlie Rose la semana pasada, ellos temen que un otoño árabe podría terminar con un invierno nuclear. Entonces ese peligro sigue mientras Obama sigue en el poder y por eso hemos tenido esta videoconferencia hoy. Ahora, en cuanto al formato, el señor LaRoche hará una presentación introductoria y luego algunas de las personas en el público aquí tendrán un diálogo triangular con el señor LaRoche. Será Leandra Bernstein y Jason Ross. Algunos de los que están viendo este programa estarán familiarizados con ellos. Al concluir, yo
presentaré una conclusión, pero para también anunciarles de antemano que tendremos una serie de programas parecidos de aquí a las elecciones del 6 de noviembre. Otra nota, además de la presentación oral que hará el señor LaRouche hoy en la noche, también ha preparado un documento escrito que estará disponible en la página de la RUSPAC, que se llama El Proyecto de los Viernes. Entonces hay que verlo como algo que acompaña esta presentación. Sin más palabras de presentación, me enorgullece presentarles al señor Lyndon LaRouche. Muchas gracias. Manos a la obra. Yo lo denomino una discusión de tres lados, lo que acabamos de escuchar de Matthew y lo que van a escuchar de mi parte, y luego lo que van a escuchar de dos personas adicionales que van a estar aquí tomando las preguntas que se presentarán, que se hacen a esta reunión. Necesitamos una nueva política nacional, una nueva perspectiva de política nacional. Estamos en un proceso de una crisis de desintegración de la economía del transatlántico en particular, enfatizando la situación de Estados Unidos, que está en una crisis de desintegración en este momento. Europa Occidental y Central están atrapados en un proceso de desintegración hiperinflacionario, y si Europa sigue funcionando de esta manera, con este programa hiperinflacionario que se estableció recientemente, encima de un programa previo hiperinflacionario, no va a quedar mucho de Europa. Eso lo tenemos que cambiar. Ahora, la única solución a los problemas que padece Estados Unidos, los problemas económicos y problemas relacionados, me refiero al problema de la economía física de Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer, y no hay alternativa, y lo mismo se aplica para Europa, no existe posibilidad de que sobreviva Estados Unidos o tampoco de Europa sin que se restablezca la ley Glass-Steagall. En Europa tienen un sustituto de Glass-Steagall que se llama ponerle un cerco, pero eso no funciona, simplemente sería suicidio lento. Entonces, la primera acción es la ley Glass-Steagall. Sin Glass-Steagall no va a existir Estados Unidos, porque ahora nosotros, en tanto nación, estamos en una aceleración hiperinflacionaria, lo que quiere decir que pase lo que pase en los próximos meses venideros, si sigue de esta manera bajo Obama, no va a haber un Estados Unidos. Lo que va a haber es chatarra donde antes lo había. El nivel de hambruna está ahí. Hay escaseces decisivos de alimentos para la gente de Estados Unidos, y eso va a continuar si Obama sigue en el cargo. No sé qué es lo que harían varios de los otros candidatos. Hay varios en estos momentos, pero si Obama sigue como presidente, van a haber hambruna generalizada que se extiende en Estados Unidos, especialmente en áreas que antes eran las áreas donde se producían alimentos, y la gente va a empezar a morir colectivamente por los efectos y efectos secundarios de los alimentos. Cuando la gente no tiene comida, suelen comer cualquier cosa simplemente para sobrevivir, y a menudo mueren por los efectos de lo que comen. Esa es la condición que la continuación del gobierno de Obama representa para Estados Unidos en el periodo venidero. Así es que Glass-Steagall es lo único que puede salvar a Estados Unidos, como salvó a Estados Unidos anteriormente en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Hay que regresar a eso. Eso nos saca del lío actual, pero Glass-Steagall obviamente significa no eliminar toda la deuda que no se incluye, pero esa deuda que no se incluye y no se acepta, se va a ir a la bancarrota por cuenta propia, porque es simplemente deuda especulativa sin valor, es hiperinflacionaria, y para controlar el sistema simplemente se le tiene que decir al otro sistema bancario que Glass-Steagall se va a encargar de la parte que respalda el gobierno, como un sistema público-privado de banca, y el otro tipo de banca especulativa va a tener que sobrevivir por cuenta propia.
Y eso es lo que va a sobrevivir de la manera que ocurrió bajo Roosevelt, aunque la situación que tenemos hoy es mucho más grave. Ahora el problema es que tenemos que aplicar la ley Glass-Steagall y después de eso establecer un sistema de crédito nacional. Una vez que hayamos hecho una limpieza con el sistema bancario, porque acuérdense, la mayoría representa activos sin valor alguno. La mayoría de Wall Street y entes parecidos representan activos sin valor que Estados Unidos, bajo Glass-Steagall, no puede rescatar. Eso quiere decir que la cantidad total de capacidad bancaria, de reservas y de crédito disponible sería algo limitado, pero existe un remedio para eso. Lo que haremos es que tendremos que crear un sistema nacional de banca que tiene otro aspecto. El sistema de banca nacional se basa en la capacidad de prestar crédito garantizado y asegurado en tanto activo por el gobierno federal. Eso quiere decir que donde quiera que el sistema bancario correcto, apropiado, tiene un caso que en términos del gobierno es algo que va a funcionar para el bien de la economía de Estados Unidos, eso se tomará en serio, se tomará en cuenta. Uno de los proyectos más grandes que tenemos en mente es el proyecto de Naguapa. Esto ha existido desde el asesinato de John F. Kennedy, o un poco después de eso. Si ese programa se hubiera instrumentado, no tendríamos una crisis de agua en Norteamérica hoy día, no tendríamos la mayoría de los problemas que tiene la región occidental de Estados Unidos, y la mayor parte de la escasez y la falta de capacidad de tener cosechas se hubiera remediado. Pero ese va a ser uno de los proyectos principales para impulsar la economía, que podría economizar a 4 millones de personas de manera repentina en el proceso de crear un sistema norteamericano de gestión de agua, que resolvería las amenazas de desertificación en Norteamérica por cuenta propia. La idea, por lo tanto, de que la gente confíe en el gobierno federal para que garanticen los proyectos, quiere decir que por esa cuenta nada más podremos poner a 4 millones de personas a trabajar nada más en empleo altamente productivo. Eso caracteriza lo que tenemos que hacer. Hay muchas otras cosas que se tienen que hacer. Hay partes del nordeste de Estados Unidos. Teníamos hace tiempo un sector automotriz y un sector manufacturero y también de producción de aviones. En la Segunda Guerra Mundial habíamos la capacidad, la industria de construirlo todo, incluso para la guerra. Tenemos que regresar a eso y ahí también se podrían añadir otro par de millones de empleos productivos. Y hay otros programas parecidos. Esto quiere decir que tenemos que ir a este concepto, que es el concepto original de crédito de los Estados Unidos bajo su Constitución. Así es que simplemente regresar a esa función constitucional sería suficiente, no para que todo el mundo quede rico, pero sí tener una recuperación verdadera y un ritmo de crecimiento real y posibilidades buenas para el futuro. El problema más grande que tiene Estados Unidos hoy día es que la gente se ha vuelto más y más ignorante en todos los sentidos prácticos, porque, para empezar, no tienen empleo del tipo que representa el poder productivo, y el poder productivo es algo muy cercano al poder mental, el poder intelectual. La gente ha perdido eso, la gente quedan en la calle, no tienen empleo, no tienen futuro bajo el actual sistema, bajo el sistema de Obama y los dos sistemas previos a ese. Entonces tenemos que cambiar todo esto, tenemos que regresar a lo que hacíamos cuando John Kennedy estaba vivo todavía como presidente, porque en la historia de Estados Unidos, el asesinato de Kennedy y el hecho de que no se investigó el verdadero crimen de su asesinato, eso llevó a un declive en la condición de vida de nuestra gente, de la economía de Estados Unidos, que ha estado ocurriendo todo este periodo desde que asesinaron a John Kennedy. Nunca hemos tenido un periodo bajo cualquier presidente desde el asesinato de John Kennedy donde hemos tenido una mejoría per cápita
neta en la economía de Estados Unidos. Lo que esto significa regresar al proyecto de Naguapa, que es uno de los proyectos que está en la agenda cuando asesinaron a Jack Kennedy. Y esos 14 millones de empleos hubieran entrado en funcionamiento en ese momento si hubiera vivido Kennedy o si se hubiera investigado y tomado en consideración el asesinato de Kennedy. Así es que vamos a regresar al momento cuando empezó el declive. Habían varias cosas que estaban ocurriendo en ese momento y que ocurrieron después que eran buenos, pero no fue suficiente para compensar por lo que pasó después del asesinato de Kennedy. Por ejemplo, el sector espacial, el programa espacial. Hubo un sector de alta tecnología en el estado de Massachusetts, hicieron cosas buenas porque fueron de los que se beneficiaron mucho de eso. Pero ese proyecto ahora ha sido aplastado por Obama. Pero nunca fue suficiente para reemplazar la pérdida de productividad que siguió al asesinato de Kennedy. Y claro, la guerra larga, casi 10 años de guerra en el sudeste asiático, que nunca debió haber ocurrido. Es más, mataron a Kennedy, más que nada porque se opuso a la guerra en el sudeste asiático y el general MacArthur, su principal asesor sobre eso, le dijo, no lo hagas, nada de guerras largas en Asia para Estados Unidos. Y lo que hizo esa guerra es que mató la condición moral, la felicidad de buena parte de la población y empezó ahí el declive. Y hemos llegado ahora hasta el fondo, no nos fue bien, que digamos, bajo los otros presidentes después de Kennedy. Y luego vino otro presidente y tuvo algunas ideas buenas, pero no se le permitió hacer mucho en realidad. Entonces, Estados Unidos en realidad ha estado en un proceso en estas generaciones sucesivas, desde el asesinato de Jack, ha estado en declive moral y culturalmente y en todos los sentidos. Y cada generación trata de resolver las cosas por cuenta propia, pero no ven el patrón por el que hemos estado pasando de declive. Y con la política verde, que ya había empezado cuando Kennedy estaba tratando de mejorar las cosas, la política verde ha destruido a los Estados Unidos moralmente igual que físico-económicamente. Así que tenemos que cambiar estas cosas. Ahora, la otra parte de esto es que la gente comete el error, y Glass-Steagall señala eso. La gente comete el error de pensar que el dinero tiene un valor intrínseco. El dinero no tiene valor intrínseco. El uso del dinero tiene un valor presuntivo. Eso se remonta, la idea de que tiene valor propio se remonta al sistema oligárquico, en realidad al sitio de Troya, donde mataron a todo un pueblo, el genocidio de todo un pueblo ocurrió, y esto ha ocurrido varias veces en la historia europea desde ese momento. Simplemente genocidio de gente. ¿Por qué? En base a lo que se llamaba y se conoce como un sistema del dinero, el sistema monetario, y un sistema monetario de la forma conocida como un sistema oligárquico, donde una pequeña casta gobernante, gorda, flaca, pero inútil y asesina, ha gobernado a naciones en la región europea en este periodo. Ahora, la cosa remarcable de Estados Unidos, pero no es sorprendente, hubo un individuo, el cardenal Nicolás de Cusa, una de las mentes más famosas de toda la historia moderna. Es más, casi inventó la historia moderna. Y antes de que muriera, su cometido era inducir a los europeos que querían hacerlo, que cruzaran el gran océano, y sabía dónde estaba ese océano y sabe dónde estaba la Tierra del otro lado, porque la ciencia en ese momento tenía ese conocimiento, conocían el tamaño de la Tierra, conocían el tamaño aproximado del océano, y Cristóbal Colón pudo, en base a la información que desarrolló Nicolás de Cusa para él, marcar una ruta que él cumplió. Y llegó cuando pensó que iba a llegar y llegó de la manera que había esperado.
Hubo un desarrollo ahí. De esto salió después de muchos problemas sobre el camino. Vino un momento en que empezamos una nueva civilización por parte de los europeos, como gente que vino a colonizar al otro lado del Atlántico, que vino a las Américas. Ahora, el caso más exitoso fue el caso de Norteamérica. Y la mayor concentración de éxito en los primeros días de ese siglo, de ese periodo, fue Boston. Y eso ocurrió solamente por un periodo limitado. Ese esfuerzo que se llevó a cabo en Massachusetts, que fue la fundación de la creación de Estados Unidos y todo lo que significa nuestro sistema, eso lo aplastaron los británicos. Fue Guillermo de Orange y su gentuza. Así es que por un tiempo nuestra colonia de la bahía de Massachusetts y sus colonias relacionadas siguió funcionando, pero luego lo aplastaron. Pero, sin embargo, no obstante, ese esfuerzo regresó con la lucha desde 1763. La paz de París, y de repente hubo una división. Los norteamericanos empezaron a reunirse, juntarse en contra del Imperio Británico. El Imperio Británico se estableció como tal, como un imperio al nivel del planeta. No era la familia real o el sistema real, no se había cambiado, pero 1763 se estableció eso. En ese momento hubo una pelea, se lanzó una lucha con el fin de las guerras francesas e indias, que eso se resolvió con la primera paz de París. Después vino una lucha dentro de Norteamérica entre lo que después devino Estados Unidos para establecer una república basada en los mismos principios que la colonia de la bahía de Massachusetts había establecido con su propia moneda, que no estaba basada en un sistema monetarista, sino en base a un sistema de crédito. Cuando se estableció por primera vez la Constitución de Estados Unidos, la idea era un sistema de crédito, no un sistema monetario. Eso se estableció después con las deudas y los préstamos de Estados Unidos, donde otra gente utilizaron el dinero para ayudar a Estados Unidos o que se le paga la deuda de Estados Unidos, y de ahí surgió el problema. Pero el principio constitucional de Estados Unidos se fundó en base a una tradición que se remonta a Nicolás de Cusa, a la tradición de la colonia de la bahía de Massachusetts y su fundación, y la idea de un sistema de crédito, que es la definición de un sistema constitucional monetario, pero no es un sistema monetarista, no de dinero, es un sistema de crédito. Y por lo tanto, el que nosotros regresemos a esos principios de esa constitución estadounidense, la comprensión del significado histórico, eso es lo que se requiere. Por lo tanto, haremos estos cambios. Glass-Steagall. Ninguna tranza con eso, de la manera en que lo estableció Franklin Roosevelt, de manera férrea, sin cambios. Esa es la precondición para nuestra supervivencia, y cualquier presidente futuro de Estados Unidos tiene que adoptar esa política o no es gente apta para gobernar. Eso tiene que quedar claro. Hay otros problemas. Crédito nacional. Tenemos que organizar el sistema de crédito nacional en tanto sistema de crédito nacional, como John Quincy Adams quiso hacerlo, y no ese loquito que lo reemplazó, ese tonto, ese imbécil. Y necesitamos proyectos que impulsen la economía, que incluyan especialmente Nahuapa, que es el más grande de todos, y otras cosas parecidas, y el programa espacial, que voy a hablar también de eso al cerrar mis palabras. Es algo decisivo por razones que mucha gente quizás no conozcan hasta el momento, no se hayan enterado todavía. Todo esto significa que Obama hay que barrerlo del cargo del poder ahora. Esto no es una cuestión de partidos, no es cuestión partidista.
El error más grande en Estados Unidos, como lo entendió George Washington y otros, fue el establecimiento de un sistema de partidos políticos, a nivel nacional. Eso fue la estupidez más grande que Estados Unidos se impuso a sí mismo. Y Andrew Jackson fue el individuo más típico de los que salieron infectados y participaron en eso. Pero la idea de republicanos y demócratas y partidos, todo este procedimiento fue erróneo porque condujo a todos estos otros tipos para administrar el país. Tenemos que regresar a un sistema de crédito bajo nuestra Constitución. No hay cambio de principio para poder hacer eso. Y como George Washington lo entendió y otros, y lo dijeron repetidamente, el problema en Estados Unidos fue la introducción de un sistema de partidos nacionales y no deben haber un sistema de partidos nacionales. Y eso se debe hacer ahora bajo el próximo presidente de Estados Unidos, el fin del sistema de partidos como tales. Hay otras maneras de abordar esto. Además, vean los partidos, son un desastre. El Partido Demócrata es un desastre. No hay nada de coherencia ahí. No hay intelecto, simplemente es una bola de gánsteres con unos tontos útiles que lo siguen y cada uno tratando de que gane su equipo de béisbol o fútbol o lo que sea. Y hay estos equipos de fútbol y todos tienen una gran pasión para derrotar al otro equipo y que hacer algo bueno para la nación en vez de derrotar al otro equipo. No necesitamos esta orientación. Ha llegado el momento para dejar eso a un lado. Regresemos a un sistema, reconstruyamos un sistema que se basa en una ausencia de partidos, no partidos, donde el ciudadano tiene la autoridad, no algún partido. El ciudadano no tiene que entregar su independencia como ciudadano, que se basa en las ideas o las obscenidades que vemos ahora. Y Obama no podría existir sino bajo esos sistemas. No podría haber llegado a la presidencia. Y ahora está perdiendo y ahora de repente empiezan a llegar drogas de México a Estados Unidos y en esa área del mundo donde Obama logró una gran victoria en esa región y eliminó a su contrincante en el Partido Demócrata. Y eso fue lo único que pudo mostrar. Y hubo gente de gran importancia de Gran Bretaña, entre los ladrones más grandes del mundo, financiaron a Obama, arreglaron el financiamiento y se nos ha sometido a esta corrupción y esta destrucción todos estos años bajo Obama y ahora un payaso quiere decir voten por él de nuevo. Esto no puede ocurrir, no debe ocurrir. Podemos reorganizar el sistema y sus aspectos secundarios para regresar al principio original de la Constitución, porque hay dos cosas que no queremos hacer. No queremos regresar a un sistema de partidos, porque cuando el tema se vuelve un sistema de partidos como equipos de fútbol o de béisbol o lo que sea, y competencia en base a la política de gobierno en base a eso, es una tontería total, es idiotez. Queremos el ciudadano no vote por un equipo como alguien que está en el estadio de espectador pensando que está invirtiendo en eso y luego encuentra que lo vendieron y lo compraron entrando y saliendo. Queremos que un ciudadano piense, que sea pensante, que acepte los hábitos de pensar, considerar, tomar decisiones, exigir que se le dé la educación para que puedan tomar las decisiones que hace falta que tome, como había pretendido George Washington. Y la otra cosa que tenemos que eliminar es la idea de que el dinero tiene un valor intrínseco. El dinero no tiene valor intrínseco alguno. El dinero no es mejor que lo que es el gobierno, para que ellos puedan organizar el dinero de una forma que sea apropiada para los requerimientos nacionales. La idea del sistema monetario viene de Troya. Saben, Troya terminó, simplemente destruyeron toda Troya, mataron a la gran mayoría, excepto unos cuantos muchachos y unos ancianos y ancianas, y establecieron un sistema que es el sistema oligárquico.
que ha sido lo más terrible que ha sufrido Europa y ahora Estados Unidos también y otras naciones desde entonces. Y con esto vino la idea de que el oro o la plata o algo por el estilo tenía algún valor intrínseco, en tanto metal o algo por el estilo, algún valor intrínseco. Y este valor intrínseco era valor. Y el dinero se basaría en el control del cobre, por ejemplo, zinc, oro, plata. Esta cosa que se usaba como un objeto físico, se les establecía algún valor y toda la sociedad quedaba presa de ese valor monetario. No necesitamos eso. Nunca lo necesitábamos. Lo vimos en el caso de la colonia de la Bahía de Massachusetts con el chelín que se estableció en ese periodo. Fue una demostración de eso. Y lo que fue el concepto de Benjamin Franklin del sistema de dinero se basaba en ese precedente con la idea del papel moneda que él tenía. Y el establecimiento del sistema de economía de Estados Unidos, el sistema federal, se basaba en el mismo principio. Y solamente cuando abandonamos ese principio ante fuerzas del exterior fue que nos metimos en problemas con nuestro sistema. No necesitamos un sistema monetarista. Y es más, hemos llegado al momento donde todo el mundo en Europa además está en bancarrota. Están totalmente en bancarrota porque la inflación bajo el que viven indica algo mucho peor de lo que ocurrió en Alemania en 1923, en el desplome de la moneda en ese entonces. Así es que estamos en un proceso de desplome planetario del dinero, no importa la denominación, ya no es un mecanismo de control, sino más bien que el poder político es lo que domina. Así es que tenemos que ir a un sistema de crédito, que es algo que se entiende muy bien en la historia, o debería entenderse, y eso quiere decir que esta reforma en torno a estos tres principios de Glass-Steagall, un sistema nacional de crédito, a diferencia de este tipo de sistema de bancario que tenemos ahora, y un regreso a la producción con proyectos ejemplificados por Nahuapa. Esto es lo que tiene sentido y es lo que podemos hacer. Y podemos resolver otras cosas. Ahora bien, si nosotros barremos a Obama del cargo, que yo creo que la misma existencia misma de Estados Unidos requiere de que Obama sea removido del cargo. Yo sé que yo sé cómo funciona su mente, sé cómo hace lo que hace y sé cuál es su función. Él, junto con ciertas personas que son sus propietarios en Inglaterra y en otras partes, en Arabia Saudita. Recuerden que esto se remonta al 11 de septiembre. Lo que estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos y en todo el mundo, por ejemplo, como vemos con el reciente asesinato de nuestro diplomático, lo que tenemos bajo Obama, tenemos este problema. Estamos brigando con este problema. Y esto se camina ¿a dónde? Se camina a la reducción de la población mundial, como ha decretado la reina de Inglaterra y una masa de sus colaboradores, de reducir a la población del mundo de 7.000 millones que tenemos hoy en día más o menos, posiblemente a 1.000 millones. Ese proceso ha venido en marcha. Estamos viendo en el mundo precisamente esas condiciones para crear ese nivel, ese ritmo de mortandad en la población, incluyendo en Estados Unidos. La intención, como lo ha dicho Obama muy claramente, la intención es lanzar una guerra. Una guerra que nos lleve a una guerra termonuclear. En otras palabras, lo único que uno tiene que hacer es seguir el proceso de las políticas que tenemos en marcha con Obama, las políticas militares, y vamos a encontrarnos a corto plazo, en realidad, en semanas, en meses, nos vamos a ver, si no cambiamos esta situación, vamos a ver una guerra termonuclear. Y una guerra termonuclear nos lleva a lo que llamamos un invierno nuclear. Un invierno termonuclear. Lo que ocurre entonces que la Armada Naval de Estados Unidos,
y sus submarinos en especial, y otras fuerzas combinadas llevan a cabo una guerra contra Rusia, contra China. Rusia y China son muy capaces, tienen sus armas. Estados Unidos está muy bien equipada en cuanto a fuerzas navales. Los submarinos de Estados Unidos pues, se encargan de esta tarea y de forma muy rápida podrían llevar a la destrucción planetaria. Probablemente tomaría día y medio. Y el despliegue de fuerzas termonucleares de Estados Unidos, de China, de Rusia y de Europa y demás. En esa cantidad que estamos hablando de 2 oleadas generales, convertiría a todo el planeta en lo que llamamos un invierno nuclear, lo que yo llamaría un invierno termonuclear, porque las condiciones climáticas, las condiciones de frío, es dudoso que pudiéramos mantener la población que tenemos que sobreviva a esa guerra. Y entonces ha llegado el momento que tenemos que hacer 2 cosas contra nuestro enemigo. Un enemigo es el sistema monetarista, el principio monetarista, que nos lleva a nuestra destrucción. Lo segundo que tenemos, el sistema relacionado a este sistema monetarista, que representa el Imperio Británico, por aquellos dentro del Reino Unido y dentro de Arabia Saudita, que crearon el 11S, bajo un Obama que también lo trajeron al poder con un 11S, el 11S. Así que ha llegado el momento en lo que Obama representa. No es la maldad por sí solo, lo que representa hay que sacarlo de cargo por el bien de la vida misma de todos los ciudadanos del mundo. Y lo digo esto de forma muy conservadora, porque eso es lo que está en juego. Así que, por tanto, lo que tenemos que hacer, la idea de que Estados Unidos regrese una política de Glass-Steagall, eso no es una cosa que se puede discutir. La idea de adoptar un sistema de crédito nacional en términos de un sistema bancario ya no se puede discutir. Todo el mundo, cualquier economista que entiende esto lo sabe. No podemos desarrollar las piezas monetarias para sostener una recuperación de la economía estadounidense. La única forma de hacerlo es empleando un sistema de banca nacional, un sistema fundamentado en el crédito, emitiendo crédito contra las responsabilidades de deuda del gobierno para financiar proyectos que puedan contribuir al bienestar de la nación. Es la riqueza natural, no la riqueza monetaria, lo que se reconstituye la verdadera riqueza. El mito de lo que es el dinero debe desaparecer. Los cambiantes del dinero deben cambiar. Tenemos otro problema. Europa. Europa es un problema. Europa está al borde de la desintegración. Porque ahora ha pasado una fase de hiperinflación. Y si eso sigue, la hiperinflación, peor que la de 1923, ¿cuánto tiempo puede durar eso? Por tanto, ese es un problema. Tenemos que establecer y reconocer que el sistema del euro fue un crimen contra la especie humana. El intento de imponerle a un grupo de naciones que empezó Londres y Mitterrand, cuando era presidente de Francia, fue un instrumento clave. Alemania estaba a punto de nuevamente integrarse. Y entonces, de repente, con el canciller Kohl, que era el que estaba encabezando en Alemania en la época, Entonces asesinaron a este banquero que era el principal.
Era el principal banquero de Alemania en aquella época, lo asesinaron. Y al mismo tiempo, en el caso de Francia, dice, si Alemania se unificaba, Francia iría a la guerra contra Alemania. Y esto fue respaldado por la primer ministro en la Gran Bretaña y por el presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush. Por tanto, este proceso llevó al sistema del euro, que saqueó y destruyó a estas naciones europeas. El intento de mantener a flote el sistema del euro significa que Europa no podrá sobrevivir. Europa ahora ha pasado una fase hiperinflacionaria mortal y no puede sobrevivir con estas políticas. El sistema del euro debe verse por parte de todos los americanos como una entidad indeseable. No, porque eso es lo que eso implica. El sistema del euro ahora está en una quiebra irremediable y en un estado de hiperinflación. Y no hay nada a la vista que pueda salvarlo, excepto la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo europeo dice, no vamos a deshacer de esto, se acabó. Estados Unidos debe tomar una posición de simpatía, de apoyo para esa restauración del sistema de naciones soberanas y acabar con el sistema del euro, que es una abominación. No es una cuestión de interferir en su gobierno, porque no tienen un gobierno. ¿Cómo puede tratar amenazar al gobierno de una nación si la nación no tiene ningún gobierno? Y ese es el caso de Europa. De hecho, ahora mismo. Por tanto, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a reorganizar el mundo sin pasar por una gran crisis, porque ahora mismo nos encontramos en medio al borde de la posible extinción de la humanidad. Hay quiebras por todas partes del mundo. África ha sido saqueada una y otra vez por parte de los británicos en especial durante esta época. El mundo es un desastre. Tiene elementos que son viables y valiosos. Estos elementos deben protegerse con sistemas de protección entre naciones soberanas y tenemos que establecer semejantes sistemas para asegurar la estabilidad. Necesitamos una política mundial de naciones, estados nacionales, que participen en un proceso de cooperación, de deliberación mutua, y eso es lo que necesitamos. Ahora encaramos, como lo he dicho, no solamente el peligro de guerras nucleares, la existencia misma de las políticas de Obama, lo que hizo Obama en Benghazi, de hecho, eso nos va a llevar a un invierno nuclear. Y lo que están tratando de hacer, a impulsar algo contra Irán, es lo mismo. Lo que están haciendo en Turquía es lo mismo. Estas cosas vienen fundamentalmente de Estados Unidos con el gobierno de Obama y bajo la dirección de los sauditas, el imperio británico, el imperio saudita y estas fuerzas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que restablecer nuestro sistema de naciones soberanas, lograr acuerdos entre las naciones para establecer un sistema de crédito en vez de un sistema monetario, establecer sistemas de crédito que permita que las naciones se reconstruyan para establecer la estabilidad y restablecer la soberanía. La soberanía significa en la historia de la humanidad hemos tenido cambios en las culturas y la gente no solamente funciona en base de su nacionalidad, sino en base de su cultura. Necesitamos entonces un sistema planetario de culturas, de naciones, culturas nacionales. Eso quiere simplemente decir restablecer ese tipo de cultura nacional. ¿Cómo logramos este tipo de mundo? Sin pasar por una guerra, sin una guerra mundial. Sí, podemos tener todo tipo de desacuerdos entre las naciones, si las cosas se administran como se debe. Pero una guerra mundial o una guerra general ya no es factible en la época de las armas termonucleares. No podemos tener semejante guerra. Tenemos otro problema ante nosotros y ese no es el único problema. Tenemos el problema
de que tenemos muchas rocas que se llaman satélites y que están entre las órbitas de Marte y la órbita de Venus. Sabemos que un pequeño porcentaje de estos asteroides y vienen en toda clase de tamaños. Y si golpean la Tierra, como lo hacen de vez en cuando, podrían acabar con una zona, digamos, equivalente, digamos, a la bahía de San Francisco, que eso podría desaparecer y todas las personas que viven ahí podrían desaparecer. Eso puede ocurrir. Eventos pequeños de esa magnitud pueden ocurrir y algunos tan grandes pueden ocurrir. Y si un asteroide bien grande, entonces se acabó la Tierra. Por tanto, la defensa de la Tierra, no se ha hablado mucho de eso, pero de hecho lo está impulsando como proyecto cuando yo estaba impulsando el programa, lo que se convirtió en el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Ese esfuerzo ha continuado. Hoy día nos encontramos en una posición donde no tenemos el tipo de información que necesitamos y mucho menos el equipo que necesitamos para investigar y ver algunos de estos asteroides, primero ubicarlos y moverlos en cierta forma para que no choquen contra la Tierra, porque o causarían un tremendo daño a la vida en la Tierra o destruirían la vida humana, toda la vida sobre la Tierra. Por tanto, tenemos una misión que se hace más aguda a medida que pasa el tiempo. Tenemos que ir al espacio, a la zona que está entre el Marte y la Tierra especialmente, como para establecer operaciones en Marte, empleando la velocidad de la luz para establecer sistemas de comunicaciones en la Tierra y Marte. Tenemos que desarrollar un sistema para detectar a estos asteroides que están cayendo y intervienen para orientarlos, para que desviarlos de que no choquen con la Tierra. Ese es típico del tipo de problema que tenemos que abordar en el periodo por venir. Tenemos que darle marcha atrás totalmente a la idiotez y al crimen cometido por Obama en cuanto al programa espacial. El problema con el programa espacial es que no estamos haciendo lo suficiente para enfrentar este desafío. No le hemos dado el apoyo suficiente para enfrentar este desafío. Y ha llegado el momento. Ahora Obama ha tratado de destruir todo este programa espacial. Y eso es un crimen contra la humanidad. Cuando el jefe de Estado interviene en los asuntos mundiales para impedir, para bloquear los medios necesarios para conservar la misma existencia de la especie humana, eso es lo que nosotros no podemos tolerar. Y Obama, por ese motivo, tan solo por ese motivo, debe ser removido de su cargo y probablemente sometido a un juicio político. No podemos esperar más. Debemos proceder a sacarlo de una vez. Ese es el desafío. Y es en esa situación la que tenemos por delante. Por una parte tenemos el peor gobierno en la mayor parte del mundo que hayamos visto en gran parte. Y el gobierno de Estados Unidos bajo Obama es el peor de todos los gobiernos posibles. Uno cree que sería posible, pero él lo ha logrado. Aparte de los sauditas. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la situación que tenemos. Tenemos que obtener un entendimiento de qué se trata esta tontería. Tenemos un sistema donde no tenemos un sistema de partidos. Los partidos demócratas no es una criatura verdadera. Hay toda clase de facciones que verdaderamente no están de acuerdo con entre sí, porque no confían el uno en el otro. Así que tenemos que establecer un nuevo sistema político que se fundamente por nosotros en la tradición de nuestra nación. No creo que la mayor parte del mundo estaría en desacuerdo con nosotros en que el sistema de Estados Unidos, lo que representaba, el concepto, tal vez tengan desacuerdo en cuanto a lo que hemos estado haciendo, en cuanto a las políticas que hemos estado llevando a cabo y la forma de pensar, pero los principios no. Por tanto, yo creo que esa es la situación que tenemos y si podemos hacer eso, yo creo que podemos salvar esta situación. Por tanto, tenemos un partido demócrata
que es una porquería. Y tenemos esta porquería que se llama Obama, que está en el medio del asunto. El otro lado tenemos a la otra parte y otras partes entre medio. Tenemos que llegar a un entendimiento de unirnos y en vez de coger ciertos temas y temas que son temas y hace que temas de negociar esos temas, es la escogencia de los temas. Ahí uno tiene que ponerse de acuerdo en qué temas escoger. En otras palabras, uno quiere tener una situación como si estuviera jugando un partido de fútbol o una rivalidad como si fuera de baloncesto. Uno quiere decir cuál es la combinación total de lo que necesita esta nación en su totalidad, el mundo necesita en su totalidad, como una política comprensiva, abarcadora. Sin eso, no tenemos solución. Pero Obama hay que sacarlo. Esto no es un asunto partidista. Este es un asunto humano que Obama tiene que irse. Hemos tenido, en primer lugar, hemos tenido el número 1 y ahora viene el número 2 con Obama. Y Obama es una de las personas que ha estado bloqueando las pruebas de quién hizo qué el 11 de septiembre. Las pruebas están disponibles. Obama hay que sacarlo de su cargo ahora mismo. Hay que echarlo de allí. Y las lealtades partidistas no proporcionan ninguna excusa para tolerar a Obama. Ya.